¿Ya puede hacer iglesia? No necesariamente. O sea, podemos tener una iglesia saludable, con pastor y sin diáconos, ¿cierto? Pero hay siempre un momento en la iglesia en que los diáconos son una necesidad natural. ¿Y qué estaba pasando en esta situación de la iglesia? ¿Cuál era esa necesidad? La atención a las viudas, ¿cierto? O sea que estamos hablando del cuidado de los necesitados. Y estaba surgiendo una tensión en la iglesia y unos estaban sintiendo descuidados más que otros. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí hace una preciosa y clara distinción entre el oficio pastoral y el oficio diaconal. La función principal de los pastores, según este pasaje, es ¿cuál? La palabra de Dios y la oración. Esas son las tareas que más debe cuidar la iglesia para garantizar y asegurar en el ejercicio de los pastores. Son la iglesia los que cuidan a los pastores de que nada interfiera con esto. Y una forma de cuidar el oficio pastoral es elegir diáconos. ¿Y cómo se hace? ¿Cierto? Entonces, los oficiales, en este caso los apóstoles, que fungían también como pastores en las iglesias donde servían, le dicen a los hermanos de la iglesia que qué deben hacer. Busquen entre ustedes qué varones, ¿cierto? Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, de buen testimonio es que tengan una vida ejemplar. Llenos del Espíritu Santo es que sean creyentes, que hayan nacido de nuevo. A veces todavía tenemos una comprensión muy carismática de la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Es que todavía tú no estás tan lleno del Espíritu. Espera, cuando el Espíritu Santo viene a habitar a una vida, viene en su totalidad como ha sido prometido para el creyente, ¿cierto? Entonces, que sea nacido de nuevo, que tenga un buen testimonio, que sean sabios y que les encarguemos ese trabajo. ¿Cuál? El de servir las mesas, de ayudar a las personas en necesidad. Y tenemos que hacer muy claramente esta distinción porque a veces los miembros quieren elegir diáconos bajo las mismas demandas de un pastor o con las mismas funciones de un pastor. No, los diáconos no son pastores, no son copastores. No, los diáconos son creyentes que gozan de buen testimonio, llamados por la iglesia para atender las mesas, para hacer los oficios de atender a los necesitados, de identificar quién está en necesidad, de identificar quiénes en la iglesia pueden ayudar a los que están en necesidad y garantizar que todos los necesitados reciban una atención adecuada y no solo en un sentido económico. El diácono también es el que observa cuando una persona está necesitada de consejo, ¿sí? Que necesita orientación espiritual, que está pasando por un momento de aflicción. No es solo en un sentido económico y el diácono es quien detecta y reporta eso. El diácono generalmente es muy perceptivo en cuanto a los miembros de la iglesia. Es uno de los primeros que nota que alguien está triste, es el primero que nota que tal vez alguien está pasando dificultad y ora al Señor para poder atender esa situación e identificar las personas idóneas o que la iglesia ha determinado para esas funciones. Entonces, así, cuando tenemos buenos diáconos, los pastores pueden ocuparse de la oración y del ministerio de la palabra.
¿Por qué hará tanto énfasis esta porción en el ministerio de la palabra? ¿Qué creen ustedes? Es el ministerio, es el medio principal que Dios ha establecido para cuidar de la iglesia. La predicación es el alimento principal del rebaño. Esa es la tarea principal del oficial. Entonces, la iglesia cuida a su pastor, privándolo, librándolo, liberándolo de cargas que puedan hacer mella en esa función. Y una forma de cuidarlos es a través del ministerio, perdón, del oficio, ¿sí? Diaconal. Hombres idóneos que puedan ocuparse de todos esos procesos. Entonces, en esos procesos, por eso entendemos el diaconado como hombres que tienen unas funciones muy administrativas en la iglesia, que son muy buenos acompañando a la iglesia en la administración de los recursos, garantizando que se distribuyan equitativamente. Y esto tiene una función muy particular. Si un pastor tuviese el manejo del dinero, estoy hablando de un pastor con un corazón saludable, muy seguramente entregaría el dinero rápidamente a todo el que diga tener una necesidad. El diácono no. Los diáconos son más analíticos a la hora de distribuir las ayudas. Los diáconos tienen una función más administrativa, ¿cierto? De garantizar que haya una distribución equitativa, responsable, evaluar cuando es por negligencia de quien pide la ayuda, evaluar que esté siendo diligente en atender sus necesidades propias y no quiere hacer una carga para la iglesia. Todo eso lo hace el ministerio diaconal para que el corazón del pastor no sufra con el dolor o la necesidad de las ovejas, porque el corazón del pastor se duele. Entonces los diáconos liberan al pastor de esa carga y en trabajo armónico con el pastor, dicen, pastor, ya evalué este caso, ya evaluamos esta situación, esta persona no solo necesita apoyo económico, sino que necesita consejería bíblica porque notamos que es un mal administrador en sus finanzas, notamos que es una persona que no está siendo responsable en la administración de los talentos que Dios le dio. Ven lo rico que es el ministerio diaconal, pero ven la diferencia natural que hay con el pastor. Los diáconos no necesariamente deben tener la capacidad para enseñar y predicar. Pueden haber diáconos que nunca prediquen y eso no les resta su capacidad diaconal. Mucho cuidado porque a veces las iglesias quieren encontrar en los diáconos las cualificaciones del pastor en la misma medida que el pastor y eso no va a pasar porque el don que debe brillar en los diáconos es ¿cuál? El don de servir a los otros, de darse por los demás de manera desinteresada. Voy a leer entonces puntualmente lo que dice Benjamin Kish. La labor de los diáconos es servir las mesas, es decir, atender las necesidades operativas y de servicio de la iglesia, asegurarse de que todo lo relacionado a la mesa del Señor esté bien. Ellos son diligentes en que la atención de la Santa Cena, la recolección de las ofrendas se haga decentemente y en orden. Son diligentes en proveer pan y vino para la mesa del Señor, asegurarse de que cada miembro contribuya con el sostenimiento del ministerio según sus posibilidades voluntarias u obligatorias. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos en que en una iglesia pueden llegar a surgir necesidades específicas y el diácono identifica hermanos a los que les puede decir, hermano, estamos pasando por esta necesidad puntual, ¿te es posible asumirla? ¿Cierto? Eso lo hace el diácono para garantizar que se puedan atender esas necesidades.
Esa es una muy buena pregunta, mi Lourdesita. Básicamente el contador lo que hace es registrar y verificar la legalidad de todas las operaciones y los movimientos, pero el contador no tiene ninguna injerencia en la distribución de los recursos. Puede aconsejarnos, obviamente, en cuanto a nuestras responsabilidades legales, ¿cierto? En cuanto a lo que nos compete en el pago de impuestos y demás, pero no puede ingerir en qué determinaciones o en qué proporciones se establecen las ayudas. Ese es básicamente el proceso del contador, garantizar que todo el movimiento financiero de la iglesia se haga en toda legalidad, en toda transparencia. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Vamos bien ahí? Listo. Entonces, dice algo importante, también anima a los hermanos a no descuidar su responsabilidad con la iglesia en el tema de ofrendas y demás. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas que nosotros observamos cuando empezamos una transición a un modelo más bíblico de las escrituras es que las personas eran muy diligentes en sus diezmos, pero descubrimos que la mayoría eran muy diligentes en los diezmos, en los contextos carismáticos, por miedo o por avaricia, no por amor. La mayoría lo hacían por miedo a la langosta y el devorador, porque si no daban el 10%, entonces la langosta y el devorador les iba a acabar con el 90%. Otros por avaricia, porque estaban muy acostumbrados a escuchar en el púlpito que Dios da al 100 por 1. Entonces las personas hacían cuentas, venga, un CDT da entre el 3 y el 5, pero la iglesia paga el 100 por 1, no, esto está mejor dar en la iglesia que meter la plata en un banco. Y muchos por avaricia daban para querer recibir. Cuando se empezó la enseñanza bíblica de las ofrendas y que era un acto de amor, ¿ustedes qué creen? ¿Que las ofrendas subieron o bajaron? Bajaron, porque ya no había negocio. ¿Cuándo volvieron a establecerse de forma bíblica? Cuando los miembros entendieron que era una acción de amor y ya no era o por miedo o por avaricia. El diácono o los diáconos deben estar muy pendientes de estarle recordando al cuerpo de Cristo su responsabilidad con las ofrendas. Porque si nosotros tenemos una comprensión bíblica de las ofrendas, en lugar de disminuir nuestro dar, debería aumentar, porque ya no lo hacemos por imposición, lo hacemos por amor y por gratitud, ¿cierto? Entonces, eso es tarea de los diáconos. Los diáconos tienen un conocimiento muy amplio y muy detallado de todas las finanzas de la iglesia. Para los que no conocen el proceso de nuestra iglesia local, en nuestra iglesia local, el pastor supervisa el manejo de las finanzas, pero no tiene injerencia particular ni dominio sobre las ofrendas de la iglesia, ¿cierto? Siempre ha existido un grupo de personas asignadas para tal fin y en esta etapa de la iglesia ya son los diáconos los que supervisan y garantizan ese ejercicio. Por tanto, teniendo una función relacionada directamente con los dineros de la iglesia, ¿cuál creen es otra cualidad que debe estar en el diácono? Que no sea amante al dinero, que no hayan antecedentes de avaricia, que no hayan antecedentes de estafas, porque muchas iglesias se han dividido por los diáconos. ¿Cómo así? Piensa en este cuadro. El diácono es quien lleva al mercado al necesitado. El diácono es el que lleva la ayuda al necesitado. Entonces, muchas veces el corazón de los que reciben la ayuda dejan de entender que Él es un enviado por la iglesia y empiezan a asumir que es un beneficio particular del diácono. Entonces, si a un diácono se le daña el corazón, es muy fácil persuadir a aquellas personas que ha estado ayudando, ¿para qué? Para su propio beneficio. Entonces, los diáconos deben ser primero personas que no tengan antecedentes de una mala administración de dinero, que no tengan problemas económicos presentes y que quieran utilizar los dineros de la iglesia para solucionarlos. Y tres, que sean personas que no tengan corazones inclinados a la división
o al conflicto, porque pueden usar su posición para causar división a la iglesia. Es importante entender que los diáconos no son copastores y no tienen una autoridad mayor a la asamblea. ¿Cómo así? Si llegase a haber una comunidad donde hay pastores, diáconos y miembros, y los pastores mueren, infarto fulminante colectivo, quedan los diáconos. ¿Quién se convierte en la autoridad de la iglesia? La asamblea sigue teniendo la máxima autoridad, no los diáconos, porque nos hemos dado cuenta en comunidades donde los diáconos asumen un rol que no les corresponde. Entonces ahora son ellos los que eligen al pastor. Conocimos el caso de una iglesia muy amada que duró casi 10 años sin pastor porque los candidatos ninguno le daba la talla a los diáconos, porque los diáconos consideraban que no tenían las credenciales para ejercer el ministerio. ¿Culpa de los diáconos? ¿De quién? ¿De la asamblea? Por conferirles una autoridad que no les compete. ¿Ven cómo tenemos una iglesia armónica si cada una de las partes cumple con su rol? Los oficiales y la membresía. ¿Hasta acá alguna pregunta?